Buenas tardes, ¿cómo están? En este miércoles de fiebre amarilla con mucho calor insoportable. Acá la producción que llegó corriendo último momento está tratando de sobrevivir el calor de la ciudad de Buenos Aires, que se viene un verano aparentemente inhóspito, insoportable y desértico. Así que veremos cómo nos trata por acá. Estamos, como siempre, en LACA nos cuidan y tienen aire acondicionado, estamos bien. Pero para todos los que anden en la calle y tengan que salir, agárrense porque Sí. se van a enfrentar con un calor terrible. Bueno, hoy estamos, Guido. ¿Cómo va, ¿Cómo Nacho? ¿Todo estás? bien? ¿Todo ¿Todo bien? tranquilo? ¿Cómo Hoy andan? estamos... Hermosa. Hermosa mañana, ¿verdad? Y para Podemos- nosotros sí. Tenemos que preguntar... ¿Sabés que vinimos? Vos viniste bien vestido, yo vine con Claro, medio vos viniste demócrata, ¿no? yo vine republicano. Medio perdedor ¿viste? vine yo. Yo vine ganador, vos Sí. viniste perdedor. No estuve bien con el timing. Exactamente, te falló el outfit. Mira, vamos a hablar. La semana fue medio extraña en general en términos de política local, en temas de Sí. política nacional. No hubo mucho de qué hablar. Extraño para Argentina, porque siempre da que hablar. Pero me parece que lo más relevante fue un poco lo de la entrevista a Yuyito. Eso generó un poquito El de polémica. cántico de- El canto ahí. el canto de Milei. Milei cantando los temas de Elvis Presley. Que, de nuevo, esto es una opinión personal, a mí me fascina Elvis Presley, pero tampoco para salir siendo presidente cantando a vivo a capela un tema de Elvis Presley. A capela aparte, fue exacto, terrible. sí, sí, Medio sí. mucho cringe. Solo, un poco de cringe, Sí. la verdad que sí. Y después tuvimos, nada, noticias de último momento. Cristina aparentemente quedó como única candidata, así que ya están presentando es. la lista para la presidencia del PJ. Y Quintela, que salió a apoyar, dice que se va a reunir con Cristina para que quede todo acorde Así y es. puedan tener una lista de unidad, no tan unidad, que les costó llegar. Les costó unos cuantos afiliados truchos de Quintela, pero llegaron a una lista de unidad al fin. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es de política local, porque como debe saber el 99% de la gente que nos está escuchando, ahí preguntan, Guido, ¿sos demócrata? ¡Qué sorpresa! No, Eh, para nada. Full republicano De lo, termo. de lo que vamos a Pifié con la hablar, pilcha, ¿no? exactamente, de lo que vamos a hablar es de lo que el 99% de la gente que nos está viendo debe saber. Ayer a la noche fueron las elecciones en Estados Unidos. Así es. Uno dirá, ¿qué Tienen corno? nuevo presidente. Exactamente, tienen nuevo presidente. ¿Qué corno harán los chicos del PRO hablando de las elecciones en Estados Unidos? Me parece que, dada la importancia y la centralidad que tiene Estados Unidos, está bueno que lo hablemos y que lo charlemos, porque además tenemos unos lindos invitados. Uno acá en el estudio y otro que vamos a sacar a distancia, pero que nos van a hablar un poquitito de el contexto, qué fue lo que pasó y qué es lo que se viene para la gestión de Trump como presidente número 47. Porque de los tiene, Estados obviamente, que no es lo mismo, es un mundo totalmente diferente al que dejó cuando se fue de Y la sí. Casa Blanca. Así que Y tiene sí. nuevos quilombos para afrontar. Exactamente. Pero bueno, vamos a indagar Vamos a indagar un de a poquito con poquito. eso. Lo presentamos al primer invitado que está acá con nosotros en el estudio, Tomás Santolín Godoy. Un placer que estés con nosotros acá. Tomás es un lujo de invitado, si les tengo que ser sincero. Le voy a pasar un poco de chivo del currículum, pero es medio extenso. Es internacionalista, analista internacional, sale en medios. Él trabaja para la cadena Newsmax, que es una cadena norteamericana, y él es el corresponsal para Latinoamérica, así que se debe cansar de hablar de todos estos temas, pero por lo menos es una persona que sabe mucho del tema, así que nos va a poder poner un poquito negro sobre blanco de la situación Perfecto. de Estados Unidos. Además, bueno, es parte de muchos organismos, think tank, Cari Joven. Es un tipo que sabe de relaciones internacionales. Yo estudié estudios internacionales, pero me considero que acá hay un tipo que El especialista es él. se especializa y sabe de verdad. Me estás inflando demasiado, me estás subiendo demasiado la vara. me No, parece. pero mira, además ya de por sí vino con otra... Nosotros vinimos de demócrata republicano y el tipo viene bien con corbata y todo, bien prolijo, porque además, hablando afuera antes de empezar el programa, me dijo, no sabés lo que son de exigentes los medios norteamericanos Mirá. con la pilcha, la presencia, como qué decís, que no decís. Así que es un tipo que está entrenadísimo por... Acá estamos más relajados igual. Claro. Acá Esto podés es- decir lo Son- que quieras. Son estilos distintos. Podés Está perfecto. bardear, podés putear, hacer lo que quieras. Me gusta. Vamos a empezar un poquito con... ¿Qué pasó ayer? Trasnochaste, ¿no? Me imagino. ¿Cómo la viviste ayer?
Yo, si bien el escenario era de incertidumbre respecto al resultado, yo apostaba por Trump, con lo cual no fue una sorpresa para mí. El resultado, en todo caso, sí, lo que me sorprendió un poco fue em, la, la ventaja con la cual Trump ganó. Em, ¿Cómo lo viví? A ver, se puede plantear desde muchos prismas lo que Sí, pasó allá. Para mí es un cambio drástico en la política de Estados Unidos, Sí. no solo porque cambia el presidente, sino porque yo lo veo como un punto de inflexión para una especie de proceso cultural, social, político. Si no es un presidente que cambia el lugar, que la persona que se sienta en el salón oval, sino que es todo un cambio de era. es si uno un quiere. poco, Yo veo un punto de quiebra, sí. no, un poco parecido con Javier Milei como presidente acá, que no viene solo él como una persona, un nuevo presidente, sino que viene atrás de él un cambio capaz cultural, un cambio de conciencia, Paradigma. de paradigma. Bueno, ¿Trump lleva un poco lo mismo? yo te diría que, a ver, ambos son muy disruptivos, son muy rupturistas. Quizás la diferencia es que en el caso de Javier, eh, su misión se limita específicamente al país, Argentina. Claro. El caso de Trump yo creo que va mucho más allá de Estados Unidos. Obviamente su gestión sí se limita a eso, pero a lo que voy es este proceso de quiebre que yo percibo es, al menos en todo Occidente, yo lo puedo observar, si querés llamémoslo el wokeismo o el woke. Sí. Yo creo que esa hegemonía woke, ayer se rompió, Se terminó de desplomar. se desplomó del todo. Ok, y Duró digamos, poco igual, ¿no? ¿Cuatro años se puede decir? No, venía Porque es algo ya. nuevo. Sí. O sea, En los últimos años se radicalizó bastante. claro, pero la cultura woke, así como decís vos, como woke, como algo que creo que hoy en día, no sé, por lo menos para mí y para muchos de, digo, mis amigos que de mi edad, esa palabra woke es Sí, reciente. relativamente reciente. Reciente. Sí, sí, el término probablemente es reciente. Yo creo que desde hace quizás 2 décadas que se viene viendo un proceso en general en Occidente en el cual hay avances en cuanto a derechos sexuales, de diversidad, etcétera, que yo personalmente los considero positivos. En los últimos años lo que percibí fue una radicalización extrema Claro. de ese concepto, en la cual si vos no pensabas exactamente lo mismo que el dogma, si querés, demócrata de izquierda, liberal, sí, digamos, liberal en el sentido sí. estadounidense, eras básicamente un fascista o eras el diablo. Claro. Entonces, eso claramente no es sostenible en el tiempo. Y eso generó también muchísima antipatía, muchísima frustración, Sí, enojo. un contramovimiento al movimiento woke. O sea, siempre, nosotros lo hemos hablado ya varias veces en otros programas, todo movimiento conlleva después un contramovimiento. O sea, si vos planteás ideas extremas de cualquiera de los dos espectros ideológicos, después Sí, vas el a efecto tener rebote. claro, el efecto rebote del contramovimiento ideológico, si uno quiere, en este caso, lo vas a tener. Totalmente. Trump es, porque yo, a ver, lo ves también, ayer hablaban, yo la verdad que madrugué, dormí poco, estuve trasnochado también viendo un poco de Sí, las te elecciones. quitó el sueño. Era como que tenías ratitos de sueños de media hora, Sí, una sí, hora. exactamente, pero lo que me pareció, incluso un periodista norteamericano mencionaba es, vamos a ver qué tipo de discurso es, si es más parecido al Trump del 2024 o si es un discurso como el del 2016, donde después de una campaña de reventarla a Hillary Clinton, muy a mi pesar, porque la verdad que era una candidata que a mí me encantaba, muy a mi pesar, le pegaba y la reventaba a palos. Después dijo, bueno, fue con un mensaje de unidad, fue como un mensaje Sí. como de tranquilidad, tratar de encolumnar a todos los norteamericanos en una misma senda. Me parece que eso por el contexto se va a romper y vamos a ver un Trump mucho más picante, ¿no? Yo no sé si necesariamente el Trump que vamos a ver ahora va a ser más, si querés, más polarizador o más hostil hacia con sus rivales. No lo tengo, no creo que vaya a ser así, de hecho. Yo pienso que
sí va a querer instalar una hegemonía Ujú. que en algún punto legítimamente la puede instalar porque ha ganado con el voto popular, pero yo creo que ese ataque o esa forma tan agresiva de hacer campaña, yo creo que le sirvió, la utilizó como un mecanismo precisamente de campaña, y yo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque del otro lado, de los demócratas, ¿qué va a pasar? Yo creo que necesariamente tiene que haber una autocrítica. Sí. Yo creo que- Nadie va a asomar la cabeza tampoco, están como todos, no sé quién va a hacerse cargo, más allá de que se hagan cargo probablemente Biden, que estuvo desaparecido anoche, Kamala Harris, digo, Bueno, a ver, Kamala quería de alguna manera mantener una especie de liderazgo del partido. Le dijeron, te vas a tu casa. claro, No, perdiste y te vas a tu Perdiste casa. a tu casa. Andate. Mira, Biden, hay Otro. hay algunas versiones que dicen que él no se involucró demasiado en la campaña de Kamala y que eso podría haberla perjudicado electoralmente. Yo no creo que eso sea tan así, porque la verdad es que la presencia de no sé Biden- cuánto le servía, claro. Claro, De hecho, Biden se bajó porque no servía. claro. Entonces, Sí, no sé cuán útil era para Kamala para tener otro resultado que Y- finalmente tuvo. Y no, sí. hay una pregunta. No, y ahora, más que nada, porque justo venía leyendo y me interesa mucho, el tema de cómo se posicionará Trump con todos los conflictos militares que hay en el mundo. Bueno, O sea, pará. Vamos a hablar de política internacional. Está bueno. Ok, vamos primero Porque con- además el presidente de Estados Unidos, por eso también es relevante charlar de esto. Digo, me parece que está bueno saber que no solo es presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, sino que también es un actor global fundamental Claro. y central en la política internacional. Entonces, lo vamos a hablar. Si querés, empecemos por el principio. Veamos, tenemos algunas placas, producción. Tenemos algunas placas para ir poniendo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Primero, no sé si todo el mundo sabe, estaría bueno repasarlo muy rápidamente. Estados Unidos vota en un sistema indirecto mediante electores. ¿Cómo es que se llaman? Se me fue ahora, estuve Delegados mirando. electorales. Delegados electorales, estuve viéndolo toda la noche y se me fue. Delegados electorales, es una votación, un tipo de votación indirecta. Es Sí. decir, y es un sistema de winner takes it all. O sea, vos ganás un estado por más de que La ganes canción por... de ABBA, es Cla- buenísimo. literal, es un tema de ABBA. Si vos sacás un voto más, te llevas todos los delegados electorales que representen a ese estado, a esa provincia, si uno Exacto. quiere, ¿no? Excepto en dos Excepto estados. en dos estados, que son Maine y Nebraska. Sí, si no me equivoco, sí. Sí. ¿Y cómo funciona ahí? Yo no- Proporcionalmente. Proporcional, claro, Ah, dependiendo de la cantidad de perfecto, votos. perfecto. Creo que en Nebraska son 3 delegados y en Maine son 2, y se llevaron 1 y 1 en Maine, porque estaba muy jugadito. Maine, que es un estado, dicho sea de paso, después vamos a hablar bien de cómo empezó a entrar Trump en estados puramente demócratas, muchos pero digo, estados. Maine era un estado súper demócrata, y estuvo jugadito ayer, por más que ganaron los demócratas, pero estuvo bastante pegado. En general se lleva los 2 delegados de Maine. Y Nebraska son 3, se llevó 2 Trump y uno Kamala, pero porque Nebraska es un estado típicamente republicano. Pero bueno, en este sistema de winner takes all, donde se llevó los delegados electorales, por eso la gente estaba contando, ¿viste? Estaban todo el mundo, ¿qué corno pasa? ¿Qué carajo Sí. pasa? ¿Cómo se vota en este lugar? Decía 22-71. ¿Y qué Claro, parece un partido de rugby. Yo una cosa ayer, así. sí. Yo ayer me preguntaba cuál es el beneficio. Es un poco la pregunta es más extra, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio o cuál es el sentido de este sistema electoral? Porque yo no lo siento ni representativo. O sea, la realidad es que hay hasta es un beneficio para el político para hacer la campaña, a pesar de que se te resume todo en 7 estados que son los importantes y ya está. A ver, yo separaría en 2 temas. El hecho de que haya estados swing states o estados péndulos, que son los que definen la elección, se trata más de una característica del votante, del electorado, que del sistema en sí. Claro. Respecto a la pregunta que vos hacés sobre por qué es un sistema indirecto, que es una muy buena pregunta, yo te diría que los padres fundadores de Estados Unidos, cuando crearon la Constitución, tuvieron muy en cuenta muchos mecanismos y muchas herramientas constitucionales, de modo tal que el pueblo que la efervescencia del pueblo no tomara decisiones de gobierno, si se quiere, bajo la emocionalidad o Claro. sin pensar
en esos términos de estatista que debe tener un jefe de Estado. Por ejemplo, el sistema de frenos y contrapesos de Estados Unidos que inaugura ese sistema que después se copia en todo el mundo, es también como para decir, bueno, vamos a limitar un poco el poder y que no darle tanto poder a ningún actor. Y eso Perfecto. también, el voto indirecto matiza un poco. Sí, esas pasiones de que hablaban los padres fundadores de Estados Unidos que te llevaban por ahí a elegir líderes que se concentraran en las grandes ciudades o en los grandes focos de poblaciones, como acá. O sea, muy pocos presidentes van a hacer campaña a La Rioja, pero todo el mundo va a sacarse una foto en el conurbano bonaerense. Vamos, toda esa lógica, si uno quiere más populista. Total, igualmente también podría pasar allá en un estado que tienen dos electores. Sí, delegados electorales, que no Voy vayan. una Bueno, vez, medio pasada. yo creo voy a que Pensilvania, voy toda la campaña. Bueno, es que yo creo que frente a esta polarización de la población también, Claro. donde ya tenés estados históricamente republicanos que te dan 3, 5 electores, directamente los candidatos demócratas, bueno, en estos casos le hubiese servido por ahí, pero nunca con el diario del lunes, con el diario del miércoles, todos todos somos genios de la política electoral, pero digo, en estos casos, donde ya tenés una polarización tan grande, bueno, a los candidatos demócratas no les sirve ir a hacer campaña en Nebraska, si ya saben que la van a perder. Bueno, justo Nebraska es el que reparte, pero digo, no sé, Wyoming. Digo, Wyoming creo que te da 1, 2, una cosa así, son muy bajos. Y es puramente republicano. Entonces, ¿para qué va a ir a hacer campaña al divino botón? Lo mismo que los demócratas, que los republicanos no van a hacer campaña, ahora lo vamos a ver bien en un mapa, a California, que te da 55 delegados electorales, que es una barbaridad, pero que saben los republicanos que si no es con Schwarzenegger no van a ganar, que fue el último republicano que logró ganar en Sí, que ahora en se le dio California. vuelta al final. Sí, Schwarzenegger sigue siendo republicano, Sí, pero dice no que no bancó a quería a Trump. Perdón, seguíamos con el hilo Sí, de Trump. sí. Sí, se me fue. Pero bueno, el punto es, ahí vimos la foto del colegio electoral, esa repartija de, 77-21 y que parece un partido de rugby más que una elección. Ese es el sistema en el que nos estamos parando, digamos, cuando analizamos las elecciones de Estados Unidos. Ahora, ¿qué son lo que se habló toda esta semana de los swing states? O sea, para hacer la cuentita, ¿qué son los swing states? Que tenemos la foto, ahora les paso cuál es. A ver, de la totalidad de estados Sí. que hay en Estados Unidos, como vos bien decías, hay algunos que ya se puede presumir el resultado que van a tener, porque son mayoritariamente demócratas o republicanos. Lo que decíamos recién, sí. Claro. Hay algunos estados que son pocos, en este caso 6 o 7, que ¿Cambian por elección o no? van Dependiendo del cambiando- contexto y eso. van cambiando con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, tienen no es que van cambiando todo el tiempo, porque justamente es propio de la naturaleza del electorado, es algo muy estructural. Entonces, estos estados son los que definen la elección porque nadie sabe si van a ser rojos o azules. Azules. Vos ya sabés, como bien vos decías, California, vos ya podés presumir que va a ser demócrata. Entonces, estos estados son los que la mayor cantidad de recursos de campaña se alocan en estos estados porque son los que terminan definiendo la elección efectivamente. Claro. Ahí tenemos el mapa de los 7 estados, en este caso, en la elección de ayer, los 7 estados que parecía que definían todo y en cierto punto terminaron definiendo todo, ¿no? O sea, ahí tenemos de la costa oeste tenemos a Nevada y Arizona, de la oeste, perdón, Sí. y de la este tenemos a Carolina del Norte arriba, en realidad ahí en el medio. Después, ¿cómo es? La de Michigan. Sí, Michigan y Wisconsin. Sí. Pensilvania, arriba, esos Pensilvania. 3 que están arriba, y después el que tiene un número 18, 16, es Carolina del Norte, a la mitad, sobre la costa este, y abajo está Coso, ¿cómo se llama? Georgia. Georgia. Esos fueron como las joyitas de la corona de ayer. Vos fijate algo interesante, el público, el electorado negro o afroamericano, como prefieran llamarlo, históricamente tiene una preferencia por los candidatos demócratas. Ujú. Esta diferencia de alrededor de 85%, por ejemplo, si vos veías la última elección o la elección entre Hillary y Trump, había sacado, si vos dividías el voto negro entre candidatos, sacaban 91 a 9. A 9, algo así. Ponele. Siempre había un 85%. En este caso, esa diferencia absoluta a favor de los demócratas se redujo muchísimo. Entonces, en estados en los cuales gran parte de la población es negra,
como es el caso de Georgia, Sí. como es el caso de Carolina del Norte, esto puede haber sido determinante o estratégico. Para que se lleve los electores Claro, de ese Exactamente. estado. Lo mismo con el voto latino, Mm. lo mismo con el voto joven, que muchas veces en general se lo asocia más a los demócratas y a la izquierda. Es como que se rompió un poco ciertas estructuras de los tipos de votante y quedó un poco más en el aire. Sí, claro, se rompieron las estructuras ideológicas típicas, o sea, que los afroamericanos votaran demócratas, que los jóvenes votaran demócratas, que los latinos votaran demócratas. Eso ya la elección pasada lo habíamos visto en Florida y demás. La gran parte de la población latina, Florida fue como el medio del caballito de batalla también de Trump. Dijo, si yo gano acá, puedo ganar en cualquier lado. Los latinos votaron mayoritariamente por Trump. Más allá de que tuviese un discurso muy en contra de la migración, de los migrantes. ¿Cómo pudo pasar que se le filtren tantos votos de ese estilo a Kamala? Justo bueno, la gente, los negros y los latinos, a una candidata que era mujer, negra y woke. O sea, que vendría a representar los derechos a esa gente. Bueno, a ver, yo lo dividiría en varios aspectos. En primer lugar, Kamala era de alguna manera la responsable o la encargada del issue de la frontera con México. Y quedó en evidencia, sobre todo en los últimos meses, en el último año, que esa problemática se les desbordó totalmente, les quedó demasiado grande, no lo pudieron manejar al gobierno de Estados Unidos, pero personificado en la figura de Kamala. Eso probablemente le haya perjudicado, le haya erosionado su legitimidad como gestora, como jefe de Estado. Después el tema de que, por ejemplo, sea la primera presidenta mujer negra y que haya perdido votos precisamente de los negros, yo creo que a veces se reduce demasiado las preferencias de los electores y se deja un poco de lado los procesos más estructurales o más de largo plazo que muchas veces terminan inclinando la balanza. Yo creo que en este momento pasó eso. Los electores pusieron por encima el hartazgo o el cansancio con este extremismo woke por sobre el hecho de que Kamala fuera negra. Claro. Okay, es interesante lo que dices. O sea, a veces uno capaz... ¿cómo se dice esta palabra? Cuando no... me sale menospreciar, pero no es menospreciar. Cuando subestimás a tu electorado y dices, bueno, sos negro, candidata negra, tenés que votar. Bueno, o sea, es así. Ahí y capaz no es así. Ahí con profundo. Con los resultados, una de las cosas que hablaban ayer las agencias de noticias de la CNN y quienes cubrían, si querés, los grandes medios que cubrían las elecciones, ahí vemos el resultado, cómo terminó. En realidad no terminó, pero lo que terminó definiendo que ganara Trump, por supuesto después se llevó un par más de estados que ahí están pintados como en rojo clarito, que estaban ahí en duda. Sí, Alaska, no, pero porque conteo, votaron a las 3 de la mañana, porque están como en otro eje de horario, pero digamos, todos los demás estaban ahí voto a voto, cabeza a cabeza para ver qué se definía. Y lo que hablaban justamente ayer, teniendo en cuenta esto del subestimar a los votantes, de cómo cambia la cabeza de los votantes y se rompen estas barreras, si querés, tradicionales ideológicas, es, más allá de Nevada y Arizona, que eran ahí las dudas, lo que tenía tranquilo a los demócratas era el cordón, el Blue Belt, le dicen, que es lo que está pegado a los grandes lagos, que nosotros en la foto anterior habíamos visto de los swing states, estaba Wisconsin, Michigan y Pensilvania eran, esos que estaban ahí en duda. Una de las cosas que decían, y corregime si estoy mal, es que esos estados que tienen como grandes focos urbanos, Pensilvania, ¿cómo son las ciudades? Pensilvania, tienen un montón de grandes ciudades donde históricamente ganaban los demócratas por una cuestión de, si querés, ciudades cosmopolitas, muy integradas, si querés, liberals en su forma de ser, de los votantes, contra un interior mucho más conservador. En esos sectores y en los suburbios de esas ciudades, donde en general vive la población afroamericana, latina, fueron las poblaciones más
es como si yo te dijera el conurbano de esas ciudades, Claro. las ciudades donde más les afectó la inflación del Claro. gobierno de Biden, los problemas económicos del programa de Biden. Entonces, se rompió un poco ese eje de, bueno, yo soy afroamericano, pero la verdad es que a Necesito mí comer, necesito me está, comer. me está Claro, liquidando la inflación la inflación. norteamericana. Entonces, voy a Que para terminar nosotros nos votando. cagamos de risa, ¿no? Es un Sí, 3% anual, ¿no? Sí, sí. Ahora estaba, pero en los 3,5. Sí, pero el gobierno de Biden lo había dejado como en 8, había llegado a cifras Claro. que eran estrepitosas para Estados Sí, Unidos. sí. Por eso también Kamala en los últimos meses de campaña focalizó totalmente en la economía. Claro. Dijo, a través de algunas medidas un poco para mí intervencionistas, una especie de fórmula mágica para frenar la inflación, subir los ingresos, bajar el desempleo. Yo creo que esto la gente no lo compró, no le creyó, esta especie de programa que ella tenía. No le creyó en parte porque yo creo que se percibía que detrás de Kamala no había una persona con la suficiente, si se quiere, no quiero decir inteligencia, pero sí capacidad para manejar la complejidad de un Estado. Que quizás Trump sí lo tiene, por más que tenga modos mucho más, si querés, groseros o bruscos o lo que sea, yo creo que la gente no le dio esa confianza a Kamala. Y la economía en ese sentido era Era determinante. fundamental. Sí, bueno, ya te digo, nosotros se hablaba mucho de eso, de que se había roto el voto con el eje económico, si uno quiere, se había roto la tradicional, digamos, la tradicional historia de voto de las comunidades Sí, en esos estados. Incluso en partes, en estados muy demócratas, incluso en Nueva York, por ejemplo, hay partes que, si bien el estado lo gana Kamala, se tiñeron de rojo muchísimo en comparación con otras elecciones, con lo cual es un fenómeno bastante peculiar, y yo diría que marca algo, expresa algo. Claro, esto que decías, de refleja algo. romper los ejes tradicionales de los electores norteamericanos. Che, voy a votar esto porque mi familia siempre votó esto, porque soy de tal comunidad, porque me siento representado con tales valores, o soy de esta, soy migrante, soy afroamericano, soy latino, Sí, soy sí, sí. asiático, y se rompió un poco esa lógica. Esa es una estructura que se rompió, pero yo te diría que es parte de algo más grande. Por ejemplo, el caso de los medios de comunicación. Se perdió muchísimo la confianza en el mainstream media, en los medios Tradicionales, sí. tradicionales, CNN, Fox, etcétera. Obviamente con el surgimiento de las redes sociales y posteriormente los canales de streaming y la comunicación más horizontal, si se quieren, yo veo una división enorme, primero en grupos etarios. Los jóvenes ya casi nadie mira canales de televisión de noticias, y la mayoría se informa por streaming, redes sociales, etc. Eso no quiere decir que necesariamente sea demócrata o republicano, pero sí que se rompe una especie de lógica o de idiosincrasia social, que te digo, no es exclusiva en Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos es una especie de referente en eso. Y vos ves, por ejemplo, no sé, la entrevista de Joe Rogan con Donald Trump, que debe ser uno de los, en términos de prensa, de acciones de prensa, de las acciones más influyentes de toda la campaña, y el tipo es una cámara en su casa con un escritorio. Sí, Joe Rogan rompe todos estos esquemas, tiene muchas más vistas que muchos medios tradicionales televisivos. También una de Logan Paul con Trump. Claro. También. Tal cual, Otro. Bueno, pero es algo que se ve que estos movimientos, si uno quiere, Sí. disruptivos en el mundo, aprovecha muy bien. Lo mismo hizo Milei acá con las Hay redes muchas sociales, con los similitudes, streaming. eso me sorprende. Pero, hasta pero en me eso. parece que es un clima de época, como vos decías, Sí. esta ruptura Total. del descreimiento de los medios tradicionales, de la cultura woke, Sí, y ahora para mí algo muy interesante es ver a partir de ahora, porque un poco el argumento de los demócratas hasta ahora era: Trump es un fascista, es un nazi, es un asesino, y todos los que lo votan un poco son así. Entonces, una vez que ganó, vos no te podés quedar con una imagen en la cual la mitad del país es fascista y Claro. es el diablo. Claro. Tenés que hacer necesariamente alguna especie de autocrítica hacia afuera o hacia adentro, pero una reconversión. Yo no sé, los demócratas qué corno van a hacer. yo no sé tampoco quiénes van a ser los referentes.
Hay gente joven en el Partido Demócrata, como AOC, Alexia Sí, Ocasio-Cortez, Ocasio-Cortez. que si bien es muy capaz como política, también es de los liberales más extremos, liberales en el sentido de izquierda. Em, es Sí, es interesante. literalmente todo lo que no va en esta época, si uno quiere, Ponele. disruptiva de las nuevas derechas y demás. Ponele, sí, quizás ella tiene algo positivo que es el uso de redes sociales. Sí. Probablemente al ser joven le resulta tiene más afinidad. Pero si vos ves la élite política de Estados Unidos, Es muy avejentada. muy avejentada, y yo no quiero tampoco sonar gerontofóbico, Sí. pero eh, todos el presidente de los whip, los Sí. jefes de bancada de la Cámara de Cámara de Alta y la Cámara Representantes Baja, sí. y del Senado, todos tienen más de 80 años, 90 años. Chuck Schumer, Nancy Pelosi. Sí. Y evidentemente hay una falta de conexión, una falta de capacidad para canalizar demandas, procesos sociales, que no los responsabilizo a ellos, ¿no? Claramente, porque yo también a los 90 años seguramente el mundo en el cual viva me va a quedar un poquito, si querés, desconocido. Sí, Entonces, dentro de unos sí, cuantos obvio, años va a a avanzar cualquiera. también mucho más a cualquiera y mucho más rápido cada vez. Pero es real, ¿qué te pueden representar Igual, ellos? más allá de eso, por ejemplo, el Shielding Fran de Sí. Vermont, Bernie Sanders ganó y renovó la Shielding Fran de cosas Claro, renovó la banca en el Senado. Claro. El tipo sigue, va a ser, me parece que lo último que haga, básicamente, ¿no? Sí, varios renovaron, ¿no? Ted Cruz también, Ted Sí. Cruz. Yo creo que es mucho más común, o sea, es muy difícil para el candidato que quiere sacar al incumbent, al que está actualmente en la banca, es muy difícil por un tema de recursos, de sponsors, de apoyos. Claro. Entonces lo más común es que se mantengan durante 3, 4, 5 periodos de 6 años, con lo cual vos ves capaz senadores de distintos estados que están hace 30 años ahí y nada, llama un poco la atención. Claro. Quizás eso también les da mayor profesionalidad o mayor expertise en la tarea. Bueno, nada, es un tema para debatir. Y Bueno, vamos para... estamos nosotros- Sí, exacto, perfecto, porque ya lo sí. tenemos conectado a Fran, lo vamos a pasar, Fran Quintana, está presidente de la FURP, de la Federación Universitaria del Río de la Plata, que está cubriendo las elecciones y coordinando a los observadores electorales allá en Estados Unidos. A ver si lo tenemos cuando lo llevemos en pantalla, para que nos hable un poco de cómo se vivió ahí en carne propia la elección directamente en Estados Unidos. A ver si lo conectamos Una al delegación vivo. grande de veedores de la FURP, Sí. como todas las elecciones de Estados Unidos, presente ahí en... En Estados Unidos, Estados Unidos. marcando, ahí nos van en un segundo que ya conecta, pero para ver un poquito cómo fue el proceso y cómo se vivió, cómo lo vieron los varios argentinos que fueron a ver las elecciones. Y si querés después, cuando nos conectemos, a ver, el CIPAC, están hablando en los... Ahí está Fran Quintana. ¿Cómo está, Fran? Mucho gusto recibirte. Hola, online. Nacho. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, por muy suerte. bien, muy bien. Cansado, Y pero sí, muy bien. y ¿Ustedes? sí. Bien, acá andamos sufriendo un poco el calor. Allá está tranqui, ¿no? Está lindo. Bueno, una temperatura particular para ser noviembre en Washington, bastante cálido, bastante agradable. Yo llegué a la ciudad el viernes de la semana pasada con una temperatura creo de 25, 26 grados, así que después fue bajando un poco la temperatura, pero extrañando poco el calor, El calor porteño. estos últimos días. Lo que no bajó la temperatura es el evento que tuvimos ayer, que tuvieron ayer. Allá, ¿no? En Estados Unidos. No, te veo además ya muy consustanciado con el triunfo, con una Y remera, una además, chompa muy tenemos republicana, así que está muy bien. al Pato No, Donald. además, lo vi también, lo vi, claro, muy bien, muy bien. A ver, sí, una experiencia en mi caso, la primera vez, soy autoridad de la Fundación Universitaria del Río de la Plata hace varios años y la Fundación hace más de 20 años que organiza este programa de observadores electorales. Sin embargo, en mi caso, habiendo asumido como presidente de la FURP en marzo de este año, esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar de un programa de este tipo
y sinceramente es una gran experiencia. En el caso de la FURB, se trata de una delegación de 60 dirigentes de nuestro país. Dentro de esos 60 dirigentes hay obviamente dirigentes políticos, pero también hay jueces, la mayoría de ellos con competencia electoral en sus provincias, hay periodistas, hay consultores, hay empresarios, así que la verdad que es un grupo muy interesante, muy heterogéneo, muy diverso, que tuvo la oportunidad en el día de ayer de recorrer centros de votación, después de haber tenido una capacitación sobre el sistema electoral en los Estados Unidos, que como ustedes saben, en algunos aspectos es bien distinto al nuestro, y después sí de participar de una fiesta de seguimiento de los resultados, evento que se extendió hasta altas horas de la noche, porque como ustedes saben también, en un país tan grande como los Estados Unidos, con distintos usos horarios, los primeros resultados, los de la costa este, empezaron a entrar cuando todavía faltaban 4 o 5 horas para que tengamos los primeros resultados de la otra punta del país, de la costa oeste. Claro, se tuvieron que bancar un búnker. ¿Qué estuvieron? ¿Estaban en algún búnker o cómo los recibían? ¿En la embajada? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, está buena la pregunta. A ver, ahí había dos opciones. Nuestra embajada en los Estados Unidos, con la particularidad de que es una embajada que viene de quedarse sin embajador hace menos de una semana, por obvias razones, históricamente organiza a eso de las 5:30, 6 de la tarde, el día de la elección, un cóctel, una reunión a la cual invita a todos los observadores electorales en representación de nuestro país. Como ustedes decían, esta elección evidentemente debe haber sido de las elecciones que más interés generó, porque en el día de ayer había alrededor de 200 argentinos a través de distintas instituciones observando las elecciones. Bueno, todos esos argentinos fueron invitados a nuestra embajada con sede en Washington, embajada que hoy está a cargo del encargado de negocios, porque como ustedes saben no hay hoy un embajador designado a partir de que Gerardo Wertheim, hasta hace poco más de una semana embajador nuestro en los Estados Unidos, regresó el último fin de semana para asumir antes de ayer como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller. Así que por un lado estaba ese evento, estaba esa fiesta, y por otro lado, en el caso nuestro, en el caso de la FURB, en el caso de esta delegación de 60 integrantes, participamos de una fiesta en un hotel tradicional de Washington, en el Marriott Marquis, con delegaciones de distintas partes del mundo que también estaban de manera oficial como observadores electorales, porque en el día de hoy por la tarde, en aproximadamente 4 horas más, la delegación va a ser recibida de manera particular, es decir, solo a nuestra delegación en la embajada. Así que por eso preferimos no ir ayer a la embajada, sino aprovechar para compartir el seguimiento de los resultados con observadores de otras partes del mundo, de Europa, de África, también de otros países de América Latina, y hoy darnos una vuelta por nuestra embajada. O aprovecharon los dos frentes. Exacto. Hicieron la visita estratégica. Sí, aprovechando que en el caso nuestro tenemos una relación de muchos años con la embajada y que el embajador nos iba a recibir de manera privada, de manera particular, bueno, aprovechamos, como decía vos recién, para hacer las dos cosas. Digamos, porque nuestro programa empezó el domingo por la noche con una cena de bienvenida y termina el viernes a la mañana, o sea que tanto hoy como mañana la idea es seguir teniendo agenda en Washington con distintas reuniones y con distintas actividades. Perfecto. ¿Y cómo lo vieron ustedes ayer? Porque digo, la FURB no tiene una ideología determinada, no se expide por ninguno de los dos candidatos. Digo, no es que vamos todos al búnker de Trump, vamos todos al búnker de Kamala. Digamos, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es calmar esas intensidades cuando uno quiere que gane Kamala y el otro quiere que gane Trump? Bueno, está buena la pregunta porque efectivamente en nuestra delegación convivían y conviven dirigentes de nuestro país con intereses contrapuestos, quienes preferían que gane Donald Trump y quienes preferían que gane Kamala Harris, para ponerle ejemplos concretos. Algunos dirigentes del PRO, algunos dirigentes de nuestro partido que se sentían más identificados con la figura de Donald Trump,
autoridades partidarias como Juan Martín, diputado provincial y presidente del PRO en Río Negro, o Enzo Cornejo, también diputado provincial y presidente del PRO en San Juan. En el otro extremo, de nuevo, para poner algunos ejemplos, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de Axel Kicillof, cuya preferencia pasaba más por Kamala Harris. Bueno, precisamente, como ustedes probablemente sepan, una de las características de la FURC es tratar de generar espacios de convivencia, de conversación, de diálogo, aún a pesar de esas diferencias que cada uno asume a partir de la convicción de pertenecer a los espacios a los cuales pertenece. Con lo cual, la verdad que la convivencia en ese sentido fue muy buena, aún teniendo claro qué es lo que cada uno prefería. Por eso también en nuestra agenda tratamos de que siempre estén representadas las dos miradas, digamos. La primera actividad del programa, el día lunes por la mañana, consistió precisamente en escuchar a un miembro de los equipos de campaña de cada uno de los dos candidatos, un miembro del equipo de campaña de Donald Trump, del Partido Republicano, un miembro del equipo de campaña de Kamala Harris, del Partido Demócrata, para llevarnos las dos miradas, sabiendo que obviamente si uno después le preguntaba a los 60 integrantes de la delegación, algunos preferían un candidato por sobre el otro y otros precisamente lo contrario, digamos. Así que tratamos de garantizar esa pluralidad de miradas, independiente de que todos, y me incluyo, tenemos nuestras propias preferencias. Claro. Por suerte son bipartidistas, así que es muy difícil de empezar a separar los grupos, no debe ser. No se van a agarrar entre los pelos entre todos. Exacto. Y también es fácil para armar la agenda, porque en definitiva tenés que tener representadas dos voces, dos miradas, digamos. No es que tratando de hacer una comparación con nuestro país, bueno, tenés que tratar de encontrar 4 o 5 miradas porque hay 4 o 5 candidatos competitivos. Acá, como decía vos, Nacho, en definitiva tenés que representar dos miradas, dos visiones en un bipartidismo muy marcado. Bueno, y te hago una pregunta que me parece que está buena también para plantear. ¿Cómo tanto consultor, tanto conocedor de la política, tanta persona que esté interesada en seguir las elecciones que viajó? ¿Alguno le pegó al PRODE? ¿Hicieron un PRODE? ¿Alguno le pegó los resultados? ¿Alguno dijo, yo tengo la posta, Pensilvania cierra Trump, Wisconsin, y empezó a cantar la posta? Mirá, voy a cometer alguna infidencia. Había varios consultores, desde Rodrigo Martínez, uno de los socios de Isonomía, una encuestadora que además, particularmente con el PRO, tiene un vínculo de hace muchos años, pero también estaba Facundo Nehamkins, dueño de Opina Argentina, otra encuestadora. A ver, lo que sí varios acertaron es el triunfo de Trump. Lo que me animo a decir es que ninguno acertó respecto a la contundencia del triunfo. Digo, análisis que probablemente ustedes ya hayan hecho, pero cuando vos de alguna manera haces doble clic sobre el resultado y ves que fue contundente el triunfo respecto al voto popular, por un lado. Por otro lado, ves que va camino a tener mayoría propia en ambas cámaras. Ya tenía mayoría en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, ahora también en el Senado. Respecto a los swing states, a estos estados bisagra, que eran 7, los 3 del medio oeste y los 4 de lo que ellos llaman el cinturón del sol, todos los ganó Donald Trump, todos sin excepción. Vos mencionabas algunos, digamos, pero Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Originalmente uno pensaba, bueno, la elección se define en esos 7 estados. Lo lógico sería, dada la paridad, que se los repartan 4-3, 5-2. Bueno, en definitiva termina siendo 7-0. Bueno, creo que eso sí fue algo que, por lo menos dentro del grupo, nadie vio venir. Nadie se la vio venir. O sea que el PRODE medio flojo. Quedó vacante. Quedó vacante para la próxima elección. ¿Y alguno tiene alguna pregunta? Porque yo estoy acaparando toda la... A mí, Fran, me interesa saber particularmente, vos viste que en la previa elección de Estados Unidos, Donald Trump acusó de cierto fraude en algunos estados que le habían robado votos supuestamente. Esto obviamente para la democracia y en particular para Estados Unidos, que es como el principal faro, si se quiere, de la democracia, es
muy, si querés, muy sensible. Estaba la posibilidad, ustedes tenían la sospecha, el temor, la preocupación de que esto pudiese volver a pasar en esta ocasión. Bueno, a ver, lo que varios de los integrantes de la delegación que estuvieron observando las elecciones plantearon, y lo digo con la aclaración de que los 60 integrantes de nuestra delegación hicieron recorridos por distintos centros de votación, o dicho de otro modo, los 60 no estuvieron juntos, con lo cual la mirada es todavía más rica, porque en definitiva estás hablando de que tuvieron la oportunidad de recorrer distintas escuelas, algunas de ellas en el Distrito de Columbia, en Washington, pero también otras en otros estados de las afueras de Washington, como puede ser Maryland o Virginia. Y cuando vos tratás de hacer un balance de, bueno, ¿qué vieron? Una de las características es que se trataba en todos los centros de votación de un clima de mucha sensibilidad, precisamente a partir fundamentalmente de las acusaciones que de manera preventiva, uno podría decir, hizo Donald Trump antes del resultado de la elección. Evidentemente después fue de tal contundencia el resultado que dejó de ser tema de conversación. Uno especulaba con que probablemente la definición en torno a quién era el nuevo presidente de los Estados Unidos podía dilatarse en el tiempo en caso de que nos encontremos con situaciones de más paridad, esto que decíamos recién, de estados en donde el final sea abierto. En cambio nos encontramos con que todos los estados bisagra, todos los estados claves a la hora del resultado, todos terminaron votando, aún por un margen muy menor a favor de Donald Trump. Eso corre el eje de la conversación, ya nadie habla de un posible fraude, porque precisamente quien había puesto en agenda este tema fue quien después termina triunfando de manera muy contundente. Y te hago una más, Fran, al respecto. Obvio. Había mucha polémica respecto de las regulaciones o los requisitos para votar, por ejemplo, el voter ID, la credencial con foto o sin foto, que eso eventualmente se especulaba con que podía favorecer a uno u otro partido. Ustedes estando ahí en los centros de votación, ¿vieron que se generaban rispideces al respecto, que eso se daba más naturalmente? ¿Cómo lo observaron? No, en general el comentario, me animaría a decir prácticamente unánime, fue que la jornada se desarrolló con mucha normalidad, sin contratiempos. Ustedes lo tienen claro, pero para recordarle a quienes tengan la oportunidad de vernos, el voto no es obligatorio, digamos, con lo cual eso también favorece un sistema ágil a partir del entendimiento de que quien va a votar ya tiene definido su voto y va con la suficiente convicción para hacer algo que en definitiva en términos institucionales no es obligatorio, máxime cuando en varios estados tiene la posibilidad de votar de manera anticipada, con lo cual inclusive muchos tienen la herramienta, si así lo quisieran, de votar previamente y no tener que acercarse hacia un centro de votación. Con lo cual, la verdad es que en ese sentido, por ahí, a diferencia de lo que estuvimos acostumbrados nosotros durante mucho tiempo, y lo digo en pasado porque la implementación de la boleta única probablemente va a significar un nuevo paradigma a partir del año próximo, uno no advierte colas, no advierte situaciones de tensión o de fuera de lo normal, quiero decir, por ahí en algún centro de votación uno puede ver la imagen de alguna fila, pero siempre fluyendo con mucha rapidez y quienes están votando haciéndolo de muy buena manera y sin ningún contratiempo. Creo que lo que también ayudó particularmente, y tal vez ahí la mirada es más sesgada porque tiene que ver con la zona en donde estaba la delegación, fue el clima. Acuérdense que en otros años, para esta época del año, en Estados Unidos te podés encontrar con un clima mucho más hostil. En cambio, las temperaturas estos últimos días fueron muy agradables, digamos. Eso también sí, creo que ayuda a la hora de votar. Sí, colaboró mucho con eso. Aproximadamente cuánto porcentaje de población vota. Ahora, como es optativo, como no es obligatorio, digo. Obvio. Sí. En torno al 50% votan. Se esperaba, lo que pasa es que ahí todavía
yo por lo menos no me animaría a asegurarlo, se esperaba una afluencia récord. Lo que ahí ocurre son dos cosas. Una, que todavía no está el 100% de los votos computados en general, digo a nivel país, todavía queda un poquito más del 10% de los votos por computar, y dentro de eso parte de quienes votaron previamente para entender si estaríamos en un porcentaje récord de votantes. Como esta elección fue una elección que despertó particular interés, no solo a nivel mundial, sino obviamente dentro de los Estados Unidos, se especulaba, por ahí va a haber que esperar un par de días a ver si se confirma, se especulaba con que podía ser la elección con mayor cantidad de votantes en la historia de los Estados Unidos. Mira, sí, se mencionaba eso de que había sido una barbaridad la cantidad de gente que había votado anticipado por correo, digamos. Era Exacto. fuera de Ahí, lo Nacho, común. no tengo el número final, pero hasta el viernes, el viernes yo amanecí en Washington, fue el primer día en la ciudad. Al viernes había más de 60 millones, 62 millones, si mal no recuerdo, de ciudadanos norteamericanos que ya habían emitido su voto de manera anticipada. Si fueron hasta los Amish, seguramente hubo mucha gente. Eso fue muy bueno, no lo hablamos. Que fue a votar. Los Amish, muy Eso bueno. sí, los Dice Amish. que ganó por 140.000 votos aparte en Trump. Mira, Justo la cantidad de Amish que fue. bueno, mirá. A los Amish le dieron vuelta. Fran, y a ustedes como argentinos, ¿recibían comentarios respecto a Trump de los norteamericanos, ya sea a favor o en contra? O a Milei, por ejemplo. Perdón, digo. a Milei Sí. quise decir. A Milei, siendo que es un personaje que genera tantas Pasiones, vamos a ponerlo así. pasiones, claro. A ver, la verdad que sí. Yo diría, uno tiene la costumbre en esta cuestión muy propia de nuestra sociedad de creernos, y a veces motivos no nos faltan, el ombligo del mundo. Lo llevo al terreno futbolístico, nos ha pasado con Maradona primero, con Messi después, de sobreestimar la atención que el otro tiene sobre Argentina. En el caso de los Estados Unidos, primero, en general, el norteamericano promedio es poco propenso a mirar más allá de los Estados Unidos. Digo, al norteamericano promedio probablemente le costaría ubicarnos en un mapa, pero no es en contra de la Argentina. Digo, en general el norteamericano promedio es así con respecto a terceros países. Ahora, y en nuestro caso el agravante es que hoy, en términos políticos, pero también económicos, para los Estados Unidos somos un país absolutamente periférico, no somos una prioridad, para bien o para mal. No es China, no es México, que por distintas razones pueden ser países que el norteamericano promedio tenga más en el mapa, por cuestiones comerciales, por cuestiones migratorias, pero por lo pronto tenerlo más presente. Aún así, la verdad que nos hemos encontrado los últimos días con más de un norteamericano que a la hora de presentarnos, a la hora de decir de dónde veníamos o qué hacíamos, automáticamente nos preguntaba por el presidente Milei, inclusive también teniendo en cuenta que hay bastante presencia en los medios locales respecto a nuestro país. Si uno mira diarios tradicionales como The Wall Street Journal o el Washington Post, se va a encontrar que en sus secciones internacionales, que en general son secciones de pocas páginas, de nuevo, porque en algún punto, claro, grafica que al norteamericano a la hora de consumir le interesa mucho más lo local que lo internacional, pero sin embargo cada tanto uno se encuentra con notas de Argentina. Buenísimo, Fran. Che, te agradecemos de verdad muchísimo por este tiempito que nos has brindado. Espero que termine muy bien allá en la delegación, que todo salga, que todo esté bajo control, que los votos que todavía faltan computarse no den vuelta a ningún estado, por favor. Y esperemos que vuelvan sanos y salvos para acá, para Argentina. No puede pasar. Ya no puede pasar. Pero, y que vuelvan sanos y salvos acá y que nos cuenten un poco después cuando vuelvan de la experiencia con más detalle. Y por supuesto te esperamos cuando vuelvas acá en LACA para hacer un programa en vivo y en directo. Bueno, me encantaría visitarlos. Gracias, Nacho. Gracias a los tres. A disposición. Éxitos. Y en unos días, si quieren, nos vemos. Con mucho gusto. Dale, nos vemos, Fran. Muchas gracias, Fran, de verdad. Hasta luego, gracias. Dale. Bueno, a ustedes. Gracias a los tres.
Y para cerrar, porque ya estamos pasaditos de hora, Tommy, algo que dejamos en el tintero y que tenemos muy poco tiempo para tomar, 3 claves de lo que se viene en política internacional para Trump. A ver, en primer lugar, Ucrania. Yo creo que Trump va a ser... Hay una particularidad acá, porque antes de asumir la oficina de presidente, yo creo que él va a empezar a mover muchas cuerdas y él va a querer frenar la guerra lo antes posible, cortar el financiamiento a Ucrania y negociar en todo caso directamente con Putin. Yo creo que esa es una de las principales. Israel, yo no veo demasiado cambio en el sentido de que el establishment de Washington ha sido muy favorable a los intereses de Israel, quizás sí en lo retórico un apoyo un poco más marcado. Y bueno, a ver, algo interesante que a mí me parece es, en términos regionales, esta especie de triángulo que se puede armar entre Milei, Trump y Bukele, como 3 referentes de la derecha, de la neoderecha o de la anti-woke. Hay que ver si se da o no, porque no tiene por qué formarse esa dinámica, pero yo creo que es algo que se puede estar atento. Sí, está bueno lo que decís, no lo había pensado, porque además es país América del Norte, América Central, América del Sur, país grande, país mediano, país pequeño, si uno quiere, para representar si uno quiere diferentes intereses, que Estados Unidos se maneje y charle y trate de negociar con los más grandes, que Argentina como medio hegemón regional también empiece a negociar con los medianos, y Bukele haciendo las suyas en el Caribe y en Centroamérica. Es un buen eje para pensar a aquello que nos gusta la política internacional. Con Lula un poquito, no golpeado, pero sí que un poquito mal parado. Corrido. Con su apoyo Sí, salió a hablar antes de tiempo además. Raro, cosa rara en política internacional para los presidentes. Bueno, entonces tenemos Ucrania, Israel y China, regional. Taiwán y toda esa movida, decís que se mantiene ajeno, se mantiene ¿Ves ajeno. un presidente, eso te iba a decir, ves un presidente pacífico? Ya que hablamos de China y Taiwán. Yo, la administración de Trump, de los 4 años que él tuvo, para mí fue muy propenso a generar acuerdos, en particular en el Middle East, entre los países árabes e Israel, Claro. y tender puentes. Y lo hizo muy exitosamente, es decir, no solo tuvo la voluntad, sino que De hecho, tuvo ¿no la estuvo capacidad. premiado nominado para el Nobel de la Paz? ¿Puede ser? ¿O estoy No tirando sé por si ahí? nominado, es un montón. Pero que seguramente algo así. alguno lo había nominado o lo habían nominado, no sé si oficialmente. Sí, algo así. Puede ser. Obama yo creo que estuvo nominado. Obama Sí, también, Obama sí. Obama sí. Pero yo creo que en ese sentido no es un presidente que busque fomentar el conflicto bélico, sino al contrario. Claro. El tema de China va más allá del presidente de Estados Unidos, creo, porque lo que pasa en términos militares con Taiwán no lo va a dictar Estados Unidos, sino que es una naturaleza propia y compleja. Bueno, De China, sí. Claro. De lo que vaya, de cuánto se anime China ¿de cuándo? sobre yo su diría? mar. ¿De cuándo? ¿Cuándo? Y lo ves Mirá. evidente. Y es que China, sí, y piensan muy en términos de largo plazo. Entonces, Los quizás- chinos tienen paciencia, ¿eh? Tienen 5.000 años, tienen van a paciencia. aguantar unos 10 más. Olvídate que sí. Bueno, muchísimas gracias para todos los que están escuchando. Nos excedimos un par de minutos, pero la verdad que vale la pena escuchar a gente que sabe y vale la pena también escuchar a gente como Frank Quintana, que además de saber, está ahí en el lugar de los hechos. Los despedimos a todos los que están del otro lado, a la audiencia de todos los miércoles, y nos vemos el miércoles que viene en el mismo canal, en el mismo lugar, por Fiebre Amarilla. Misma Chao. hora. Chao.